Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. El tema de hoy, la enseñanza de las fracciones en educación básica. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir en el programa al licenciado en educación media en área matemática, al licenciado Joel Hernández Floreal. Le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, Dafne. Es un honor y es un placer trabajar con ustedes en este espacio educativo. Gracias por acompañarnos y sabemos que nos trae un tema muy importante que tenemos que abordar para ayudar a todos los docentes en este tema que es tan importante en educación. Y dice la Vox Populi, matemática es la ciencia que nos quita la paciencia y las ganas de estudiar. Entonces nuestro objetivo es hacer que la matemática sea divertida, entretenida y significativa para los alumnos, porque por desgracia sabemos que a nivel medio superior el mayor filtro en el cual los alumnos se quedan y desertan de educación media superior de bachillerato es por matemáticas. Entonces nuestro objetivo es hacer que el alumno aprenda matemáticas de una manera diferente, de una manera recreativa. Pues gracias por estar dispuesto a compartirnos todo lo que saben, todo lo que han preparado ustedes en su asociación y que están dispuestos a aportar para que el conocimiento de los alumnos en cuestión de las matemáticas sea algo innovador y algo divertido. Vemos con gran asombro los resultados que arrojan los exámenes que se les aplican a los niños. ¿A qué cree que se deban esos resultados? Se vio en los resultados de Planea del año del 2019, en donde a nivel secundaria cerca del 90-95% de los alumnos no pudieron responder de manera adecuada los problemas que implicaban el uso y manejo de las fracciones. Y ese mismo porcentaje se repite en Planea Bachillerato. Y estamos hablando de un tema que los alumnos manejan desde tercer grado de primaria. Esto implica que algo está sucediendo dentro de la didáctica de la enseñanza de las fracciones que nos impide a los maestros que el alumno conciba de manera adecuada y correcta esa conceptualización de la fracción. Entonces, como que por ahí algo estamos haciendo mal los maestros, algo está sucediendo en la sociedad que, reitero, el 90% de nuestros alumnos en educación básica no logra resolver de manera adecuada situaciones problematizadoras que impliquen el uso, manejo y comprensión de las fracciones. Yo considero que se debe fundamentalmente al estigma que la propia sociedad le ha dado no solamente a la matemática, sino a las fracciones en particular. Casi siempre, el alumno, cuando va a entrar a nivel secundaria, los familiares le dicen, pero vas a ver, ahora que estudies en secundaria, vas a saber lo que es estudiar matemáticas. No es tan sencillo como en la primaria. Y el alumno entra con miedo. Y el maestro de nivel secundaria no conoce la articulación que hay con el nivel anterior, que es primaria, y da por hecho que hay muchos conocimientos que el alumno ya debe traer. Y en la primaria, los maestros, con todos mis respetos, muchos siguen teniendo serias dificultades en cuanto a la didáctica de la enseñanza de las fracciones. Inclusive, hay algunos personajes que manejan supuestamente didáctica de la matemática que todavía se atreven a llamarle quebrados, cuando el concepto de quebrado es muy distante del concepto de fracción. Un quebrado no es otra cosa más que una parte de algo, cuando una fracción sí es una parte de algo,
pero con la condición de que todas esas partes sean iguales. En el quebrado no. En el quebrado, voy a tomar un ejemplo cotidiano, se te cae un vaso y se rompe, se quiebra, pues se quiebran muchos pedacitos, pero no los pedazos son iguales. Ese problema de conceptualización, de manejo adecuado del lenguaje, ha hecho que los alumnos tengan serias dificultades en poder manejar de manera correcta y adecuada el concepto de fracción. Otro grave error que a veces cometemos, y no sé si lo han vivido los alumnos de hoy en día, es que el maestro le dice el número de arriba y el número de abajo. Perdón, es el numerador y el denominador. Amén de que la fracción tiene una connotación grandísima de conceptos, de visualizaciones. No es nada más el escribir un número arriba de otro, divididos con una línea. No. La connotación de las fracciones son enormes y nosotros como docentes debemos comprenderlas para saber qué connotación es la que se está utilizando en una determinada situación problematizadora. Entonces yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en México para poder comprender el manejo de las fracciones es la falta de dominio curricular de algunos de nosotros maestros y el estigma que la sociedad le ha puesto a los temas matemáticos. Claro, como usted comenta, los niños ya van predispuestos a algo que no conocen, sin embargo, con los comentarios negativos que los padres tienden a hacer en cuestión de que es difícil las matemáticas, ya los programan para que esos contenidos se les hagan difíciles y, bueno, no se den esa oportunidad de conocer o quieran aprender de esa manera, porque dicen, bueno, si ya me dicen que es difícil, ¿ya para qué lo hago? Si es difícil y no voy a poder, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la mayor confianza que deben de darle los padres a los hijos es desde decir, tú puedes hacerlo, es muy fácil, de acuerdo al nivel de capacidad que va desarrollando, porque, bueno, sí, no va a ser igual el aprendizaje en la primaria que en la secundaria. Sin embargo, el mismo desarrollo lo va a tener, o sea, el cerebro se va a ir desarrollando y adaptándose a esas condiciones y, bueno, pues no va a ser difícil para él, porque va a estar en ese nivel de adaptación, en ese nivel cognitivo, en ese nivel mental, que él va a poder resolver los problemas fácilmente. Así es. ¿Qué recursos didácticos utilizan ustedes para dar el tema de las fracciones en las aulas? Fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante. En educación preescolar y en educación primaria se manejan casi siempre los mismos recursos didácticos. El clásico pastel, la clásica rebanada de pizza, y de ahí no sobresalimos. Y además, la pizza circular y lo mismo el pastel redondo. No nos atrevemos a ir más allá. En secundaria, los maestros hemos olvidado o hemos hecho de lado el manejo de material concreto, el manejo de recursos didácticos, cuando realmente podemos tener una infinidad enorme de recursos didácticos a nuestra mano. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los maestros, tanto en primaria como en secundaria, han subutilizado el tangram. El tangram de 7 piezas es un recurso didáctico increíble para enseñar, primero, un concepto básico y fundamental de lo que es una fracción. En segundo lugar, con el tangram, yo puedo enseñarle a un alumno un tema muy complejo para muchos de ellos, como es el manejo de fracciones equivalentes. Y por último, me puede servir para hacer adiciones y sustracciones con fracciones, con diferente denominador. Entonces, el tangram, para mí, es un recurso didáctico fundamental para poder comprender conceptos de fracción y operaciones básicas. Además, ¿qué otro recurso didáctico puedo utilizar? Hojas reciclables, puedo utilizar frutos como es la naranja, la mandarina, puedo utilizar, sí, también el famoso pastel, pero cambiándole de figura. ¿Por qué no un pastel cuadrado? ¿Por qué no un pastel rectangular? Hacer que el alumno se vaya metiendo en retos. Puedo utilizar barras de chocolate, puedo utilizar estos pastelitos en forma de barra, puedo utilizar un reloj, fraccionar el reloj en 12 partes, puedo utilizar también cosas de la naturaleza, puedo utilizar flores contando sus pétalos, puedo utilizar un sinnúmero de recursos que se encuentren a mi alcance. Y ojo, muchas veces
acostumbramos al alumno de que el entero forzosamente debe ser un solo objeto, un pastel, un fruto, un tangram, etcétera, etcétera. Y pocas veces podemos hacer que el alumno vea al entero como un conjunto. Ejemplo, una bolsa de dulces. Yo puedo decir, en esta bolsa tengo 50 dulces. ¿Cuántos dulces son la mitad de esta bolsa? ¿Cuántos son la quinta parte? ¿Cuántos son 2/10? ¿Cuántos son 3/5? Y comenzar a plantearle al alumno situaciones que impliquen un reto, situaciones que le comiencen a mover más allá de la simple partición del entero. Y ojo, algo que también no hemos comentado es que muchos de nosotros maestros hemos dejado de utilizar el juego de geometría para el trazo de figuras geométricas. Y entonces le decimos al alumno, imagínate que ese es un cuadrado. Ah, caray, parece pentágono. Sí, pero tú imagínate que es un cuadrado y divídalo en 4 partes. Imagínate que las 4 partes son iguales. Imagínate. Y el alumno, como no ve que el maestro utiliza el juego de geometría, tampoco lo utiliza y traza las figuras como se le pega la gana. Y nuevamente, ese concepto de fracción, de que son partes iguales, no lo logra consolidar. Entonces, también las figuras geométricas me sirven para trabajar fracciones. Tengo muchísimo material didáctico para poder utilizar. Claro, ahí depende la creatividad de cada maestro para que pueda hacer una clase divertida, que sea innovadora, que le guste al alumno, que le cause emoción al tener todos estos recursos para que la clase sea más divertida y bueno, de esta manera también significativa. Así es, para que haya un aprendizaje significativo y sobre todo, como bien lo has mencionado, para que haya un reto cognitivo para el alumno. ¿Por qué? Fíjate que uno de los problemas que hemos visto es que también el maestro no comprende el enfoque didáctico de la asignatura y el enfoque didáctico dice que debemos partir de situaciones problematizadoras y no entendemos qué es un problema. Creemos que un problema es aquel que dice que tiene un texto. María fue al mercado a comprar esto y esto. Y por tener un simple texto creemos que es un problema, cuando un problema, desde el punto de vista matemático, implica un reto cognitivo para el alumno, una movilización de conocimientos y saberes, que el alumno se dé cuenta que no puede llegar a una respuesta de manera sencilla y que le implique comenzar a investigar, a preguntar, a razonar, a reafirmar sus conocimientos previos para poder adquirir conocimientos nuevos. Entonces, eso que mencionas es interesante, irle planteando al alumno cosas nuevas, cosas innovadoras, cosas creativas, que sean verdaderos retos para ellos. ¿Cuáles son las habilidades básicas que el alumno debería desarrollar antes de conocer las fracciones? En términos generales, deben ser, desde mi punto de vista, 1, imaginación espacial, 2, repartición, 3, el concepto de división, 4, lo que sería el manejo de figuras geométricas, 5, motricidad fina. Para mí son las habilidades fundamentales que debe tener el alumno para poder introducirse al concepto de fracción. Si no posee estas habilidades, el alumno no va a poder comprender lo que necesita para aprender fracciones. Obviamente las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, pero sobre todo estas habilidades que mencionamos. Creo que también eso es muy importante, ejecutar bien estas operaciones, como se lo menciona, básicas, porque sabemos que a partir de estas operaciones básicas el alumno va a poder ejecutar bien las fracciones. Sin embargo, si no se aplican bien estas operaciones básicas, va a ir arrastrando esos problemas de fracciones a lo largo de su carrera escolar. Entonces, sí, yo creo que ahí es enfatizar en que tiene que dominar absolutamente las operaciones básicas. Así es. Son operaciones que, como tú bien lo mencionas, las va a estar trabajando a lo largo de su vida académica, pero no nada más de la vida académica, de la vida cotidiana. Es algo que a nosotros nos han hecho mucho hincapié, que el alumno parta de situaciones cotidianas. Y ahí viene otro gran problema. Creemos que la matemática solamente nos sirve para ir de compras. No contextualizamos a la matemática en otra cosa más que para comprar y recibir cambio. De ahí en fuera, la matemática al alumno no le sirve para otra cosa. Y no ha podido observar que
significativa es la matemática en toda su vida cotidiana. Y entonces se queda muy corto en lo que es la matemática y por ende las fracciones. Claro, yo creo que ahí también entra o podría entrar la participación de los padres de familia. Sabemos que en la casa hay infinidad de ejemplos donde pueden aplicar las matemáticas. Sin embargo, no lo hacen por falta de tiempo, por falta de interés. Entonces es importante que los padres también se involucren y apoyen en cuestiones de darles ejemplos. Como dicen, no salen a lo mejor los maestros de la didáctica del pastel cuadrado o el pastel circular. Sin embargo, en la casa, desde invitarlos a sus hijos a observar cómo preparan la comida, los ingredientes, el estar inmersos en esas actividades de la casa, yo creo que también ahí empezaría un aprendizaje significativo para los niños. Has dado en el clavo. Una de las cosas fundamentales en donde el alumno va a ver la matemática aplicada es en la cocina. Cuando de repente comenzamos a decir media cucharada, 3/4 de taza, medio litro, 1/4 de kilogramo, y comenzamos a fraccionar otro tipo de enteros, media docena de huevos, etcétera, etcétera. Pero además comienzan las proporciones, que es otra parte de las fracciones. Cuando de repente dices, a ver, esta receta es para preparar un pastel para 10 personas, pero yo lo necesito para 18 personas, yo lo necesito para 15 personas, yo lo necesito para 25 personas. ¿Qué cantidad de ingredientes voy a utilizar? Ahí entra la matemática y entran mucho las fracciones, cosa que, reitero, nosotros no vemos de manera concreta. Pues es problema de la cocinera y que se arregle. No. Metamos mano para poder resolver ese tipo de situaciones. Tú hablabas hace ratito de qué recursos didácticos, qué material concreto. Ese puede ser un material padrísimo para poderle enseñar al niño que las fracciones no es nada más un medio, un cuarto, etcétera, sino cómo lo proporciono, cómo puedo escalar una receta para más personas o para menos personas. Y ahí es cuando el alumno comienza a tener aprendizajes significativos, cuando comienza a aplicar lo que aprendió en la escuela. Sí, toda esta parte de la didáctica en la casa también, es sumamente importante para el alumno. Es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más del tema, la enseñanza de las fracciones en la educación básica. Regresamos. Conoce la magia de los museos de México Legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México Legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso con el licenciado Joel Hernández Florea, con el tema la enseñanza de las fracciones en la educación básica. Como podemos darnos cuenta, muchos maestros repiten
la manera de cómo fueron ellos educados o cómo les transmitieron a ellos el conocimiento, muchas veces repetimos esos mismos patrones. ¿Usted recuerda alguna anécdota de cómo usted aprendió las matemáticas? A título personal, yo aprendí las fracciones de una manera muy curiosa. ¿Por qué le digo curiosa? Mis padres fueron comerciantes en un mercado con un negocio de abarrotes. Estamos hablando de allá de finales de los años 70 y en aquella época no había centros comerciales y los productos se vendían a granel. Me imagino que a casi nadie le tocó ya vivir esto, ya todos compran las cosas embolsadas, pero en aquella época llegaban y nos pedían 1/4 kilogramo de sopa, medio kilogramo de arroz, 1,5 kilogramos de huevo, y peor aún, de repente decían, ¿cuál es el costo de tal producto? Y se los dábamos y decían, por favor, deme 1 peso, deme 2 pesos, deme 3 pesos, y entonces nosotros de manera mental teníamos que ir haciendo las conversiones del kilogramo dinero al gramaje con lo que nos estaban pidiendo, y teníamos que ir haciendo cuentas fraccionadas, operaciones fraccionadas, y ahí fue donde a este servidor le tocó aprender a hacer operaciones fraccionarias de manera mental, porque no usábamos lápiz y papel, todo lo teníamos que hacer de manera mental, y casi todo lo que vendíamos era a granel. Ahí es donde a nosotros nos comenzó a gustar el manejo de la matemática y se me quedó muy grabado todo lo que era el manejo de las fracciones. Igual hacer sumas de fracciones, conversiones, bueno, hacíamos operaciones al por mayor, pero eran otros tiempos, cierto es, y de ahí a mí me comenzaron a surgir las ideas de cómo trabajar con mis alumnos la enseñanza de la fracción, que el alumno viera que, repito, no es nada más hablar de una relación de un número con respecto de otro, no, sino que tiene una implicación en la vida cotidiana. Tal vez eso es lo que a muchos de nuestros alumnos les hace falta, comenzar a presentarse en este tipo de situaciones para que nosotros comencemos a desarrollar esa intuición con la que todos nacemos y que poco a poco vamos perdiendo. Y comenzar a lanzar retos y comenzar a lanzar situaciones que hagan que el alumno comience a trabajar cálculo mental. El cálculo mental también es muy, muy importante en el aprendizaje de las operaciones básicas y qué decir del manejo de las fracciones. Pero reitero, a título personal fue de manera práctica en el negocio de mis padres. Nos comparte situaciones concretas, situaciones que ha vivido y que le han funcionado y que, bueno, de esta manera también compartir a los docentes que de esa manera pueden ellos enseñar las fracciones. Así es. Yo creo que algo fundamental para el docente es darse la oportunidad de manejar cosas nuevas, de aprender más acerca del manejo de las fracciones. Te comparto también algo que alguna vez me tocó ver hace que será 1 año. Una supervisora de una escuela primaria estaba preocupada porque había visto que una compañera maestra estaba enseñando mal la conversión de números decimales a números fraccionarios. Ella decía que el número 1.8 era equivalente a 1/8, porque tomaba la parte entera como el numerador y la parte decimal como el denominador. Curiosamente, la maestra no era normalista, era psicóloga, le habían ofrecido un trabajo como maestra y estaba dando su mejor esfuerzo, eso nos queda muy claro, pero también nos queda muy claro que ella no sabía fracciones. Cuando fue estudiante nunca aprendió fracciones y como las aprendió fue mal y así las estaba enseñando. Entonces lo que hicimos esta supervisora y un servidor fue platicar con la maestra, explicarle el procedimiento correcto para hacer esa conversión y pedirle que repitiera la clase, porque si no lo hacíamos así, un grupo de 40 alumnos iba a crecer académicamente con un error conceptual. Eso es algo muy importante, que los maestros estemos seguros de lo que estamos enseñando, que los maestros sepamos lo que estamos enseñando y que si tenemos dudas, nos acerquemos a compañeros que tienen un poquito más de experiencia,
que tienen un poquito más de conocimiento y con toda la humildad le digamos, oye, ¿me ayudas? Esto no lo comprendo. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo enseñas? ¿Me puedes orientar? Ir haciendo esas redes de conocimiento nos va a fortalecer a los maestros y los que van a salir totalmente beneficiados, sin lugar a dudas, van a ser los estudiantes. Claro, yo creo que ahí entra la honestidad y la humildad de cada maestro, el reconocer pues las debilidades que se presentan ante los alumnos, ante los contenidos, si es que no dominan algún contenido, bueno, preparar esa clase o como usted lo dice, compartir entre ellos. Sabemos que tienen una vez al mes una reunión. Bueno, yo creo que ese espacio dárselo y pues también compartir sus conocimientos entre ellos y poder sacar lo mejor de ellos y poder aprender, ¿no? Y como decimos, los maestros son los responsables de todos estos conocimientos. Entonces, desde esa parte honesta, decir, bueno, me falta o no sé cómo abordarlo. Y bueno, sabemos que en la escuela, los maestros están preparados y que tienen todas las capacidades para aprender o para investigar o para preparar ciertas clases, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es muy importante, el que como docente se den cuenta de sus debilidades y puedan superarlas para que no echen, como se dice, a perder 40 alumnos, que bueno, ese caso ustedes lo detectaron, pero imagínense cuántos casos no se detectan y cuántos casos de maestros que imparten las clases inconscientemente y no se dan cuenta que lo que están enseñando está mal. Así es, fíjate que esa es parte de la filosofía que tiene nuestro grupo académico, que nos autonombramos los vagabundos educativos, que tratamos de compartir lo que sabemos partiendo de la didáctica. A nosotros nos interesa muchísimo ver qué adolece el maestro para que podamos compartir la experiencia que tenemos. No decimos que sabemos todo, porque sería mentir. No decimos que somos los mejores ni que nuestras propuestas son las más interesantes. Simple y sencillamente decimos, esta es otra forma divertida de enseñar la matemática. Quitémosle un poquito la seriedad a la matemática y hagamos de ella algo divertido, algo novedoso, algo entretenido. Por eso a veces hasta nos personificamos y satirizamos y hacemos maravillas con la matemática. ¿Por qué? Porque sabemos que si el alumno, tú lo mencionaste hace rato, ve algo nuevo, algo novedoso, algo divertido, algo hasta entretenido, si le quieres decir, el alumno se va a interesar y le va a poner más atención y se le va a quedar más fijo ese conocimiento que si lo vemos con toda la seriedad que quiere la escuela que sea vista. No, los maestros debemos permitirnos aprender de nuestros pares. Los maestros debemos permitirnos preguntar. Los directores tienen toda la autoridad para poder gestionar en esas juntas de consejo técnico escolar ayudas por parte de especialistas. Principalmente en educación primaria es donde consideramos que debemos impactar más, porque no por hacer menos a mis compañeros, lo aclaro, es donde a veces se adolece más de esa didáctica, de ese conocimiento duro y rígido de la asignatura, en donde el maestro, por ser el primer contacto que tiene el alumno con la matemática, debe dominarla de manera plena, debe trabajar, debe hacer significativa la matemática. Si el maestro no logra nada de esto, el alumno, como ha sucedido hoy en día, va a llegar a la secundaria con un mundo de dudas, con un mundo de preguntas y con muchos conocimientos mal fundamentados. Ojo, no es única y exclusivamente responsabilidad del maestro. El proceso de enseñanza y de aprendizaje es la relación maestro, alumno, padre de familia, escuela y conocimientos. Sí, es un trabajo en equipo que se debe de ir desarrollando y como dice, es un proceso que desde los primeros años de escuela tienen que ir desarrollando habilidades como para que vayan madurando en ese proceso y ya se vayan facilitando ese aprendizaje en lo largo de toda su carrera escolar. ¿Qué sugerencias les puede dar a los maestros para que puedan impartir las fracciones? Mi primer sugerencia es que ellos comiencen comprendiendo todos los conceptos que tiene la fracción. Esa sería mi primer sugerencia. La fracción como un proceso de relación, como un proceso de partición, como un proceso de porcentaje, como un proceso de división, como la relación entre dos cantidades, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos
pertenecen a la fracción y los maestros a veces no lo manejamos. En segundo lugar, les sugiero a los maestros que le den el nombre correcto a cada uno de los elementos que conforman a una fracción. Lo mencionábamos hace rato. No es el numerito de arriba ni el numerito de abajo, no. Es el numerador y el denominador. Que hagamos la escritura correcta de las operaciones, que aprendamos dónde colocar los signos operacionales, los signos de igualdad, etcétera, etcétera. Que hagamos formal a la matemática. Y el hacerla formal no implica hacerla aburrida. También recomendaría a los maestros que la hicieran divertida, que la hicieran entretenida. ¿Y cómo? A través de experimentos. Lo mencionábamos hace un momento. Hagamos cosas con frutos. Dividamos un fruto en 4 partes y veamos que no es lo mismo una cuarta parte de un plátano que una cuarta parte de una manzana, que una cuarta parte de una naranja. Sin embargo, cada uno de ellos representa lo mismo de ese entero, una cuarta parte. Hagamos cosas innovadoras. Busquemos actividades lúdicas en diferentes libros. Hoy en día tenemos en nuestras manos todo un universo de información llamado Internet. Pues comencemos a buscar, comencemos a leer, comencemos a refrescar esos conocimientos, comencemos a consolidarlos, comencemos a ser innovadores. En el momento en que el maestro se vuelva un agente de cambio, va a lograr que sus alumnos aprendan mejor y también sean agentes de cambio. Pero si el maestro sigue cayendo en ese tradicionalismo, que no digo que sea malo, pero que sí ha llevado al fracaso escolar a muchos maestros, vamos a seguir yendo en picada. Busquemos cosas nuevas, busquemos cosas diferentes. Considero importante todo lo que nos está compartiendo, ya que tomando esas pequeñas acciones, pues se van a ver reflejado en los resultados, como usted lo comentaba al principio, con todas las pruebas de... Enlace, planea, lo que es Comipems para el nivel medio superior, etcétera. Ok, entonces ahí se va a ver reflejado los avances. Y bueno, el único beneficiado aquí es el alumno. Entonces sí tenemos que tomar acciones para que de verdad los aprendizajes sean de calidad y bueno, que los puedan llevar y aplicar a la vida diaria. Así es. Nosotros tenemos que buscar cosas nuevas para que el alumno vea que la matemática no es nada más operaciones, que la matemática no se circunscribe inclusive nada más a los números. Hubo un personaje muy importante en la historia de la humanidad que dijo que la matemática es el alfabeto con el cual se ha escrito el universo. Fue ni más ni menos que Galileo Galilei. Si nosotros vemos a la matemática en la naturaleza, si vemos a la matemática en el arte, a la matemática en nuestro propio cuerpo, a la matemática en todo lo que nos rodea, vamos a comenzar a ver cosas nuevas, a ver cosas diferentes. Un ejemplo así muy rápido de fracciones. ¿Sabíamos que en un adulto el tamaño de su cabeza equivale a 1/7 de su estatura total? Si yo hago esa relación, voy a encontrar que multiplicando el tamaño de mi cabeza por 7 es mi estatura, o al revés, dividiendo mi estatura entre 7, voy a obtener el alto de mi cabeza. Así de simples son las matemáticas. Así de sencillas son las relaciones que tenemos que encontrar para que el alumno pueda observar que hay matemática en todo lo que nos rodea. Y conociendo las matemáticas desde esta parte, bueno, pues va a ser más significativo para nosotros aprender las matemáticas y sobre todo quitarle todas esas etiquetas que a lo largo de nuestra educación nos han dicho, ¿no? Que las matemáticas es lo más difícil, que es lo más aburrido, que es lo más tedioso. Entonces, sí es importante como cambiarle ese paradigma a las matemáticas y empezar a hacer de las matemáticas algo divertido. Así es, fíjate que siempre hemos dicho que solamente las matemáticas son para genios. Te cuento una anécdota muy rápido. Tuve la fortuna de estudiar un año en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El edificio está en Zacatenco, pues nuestros prados eran los más cuidados. Nadie se iba a acostar a nuestros prados porque nos tenían miedo. Nuestra cafetería siempre estaba vacía porque los compañeros de otras
escuelas creían que ahí nos daban alimentos superdotados, alimentos supervitaminados porque éramos genios. No, éramos personas comunes y corrientes. La única diferencia es que a nosotros nos gustaban más los números que a otros. Entonces, quitemos ese estigma de que la matemática solamente es para la gente superdotada, para la gente que tiene el cerebro más grande, para la gente que su naturaleza le dio un IQ más alto. No. Somos seres comunes y corrientes. Somos seres que única y sencillamente pues nos llaman la atención los números y ya. No tenemos nada de diferente en comparación con las otras personas. Pero ese estigma viene desde nuestra casa. O que también tuvieron la oportunidad de conocer las matemáticas desde muy temprana edad y desde la práctica, o sea, en la práctica, ver los números, conocer todo lo que es fracciones y verlo desde una parte dinámica. Y por eso es que les ha llamado la atención y no han perdido el interés por seguir con las matemáticas. Fíjate que eso es muy importante. Voy a tomar un ejemplo de algo que para nosotros es muy cercano. Un albañil. Cuando nosotros le preguntamos a un albañil cuánto nos cobra por levantar un muro, ellos a su manera hacen sus operaciones. Y la mayoría de albañiles no terminaron la secundaria. Repito, espero no ofender a nadie, porque esa profesión, al igual que cualquier otra, ese trabajo, al igual que cualquier otro, es digno y es muy honorable. El albañil hace sus operaciones a su manera, no estudió en la escuela y sin embargo llega al resultado correcto. ¿Cómo le hace? No sabemos. Comienzan a sumar, restar, multiplicar, dividir, hacen infinidad de operaciones, pero llegan al resultado correcto. Por lo que tú dices, porque ellos llevaron la matemática a su vida cotidiana, a resolver una necesidad que tuvieron. Y lo mismo sucede con los pintores, y lo mismo sucede con la gente que vende en los mercados, la gente que vende en los tianguis. A su manera resuelven sus necesidades y van implícitas las matemáticas. Y no por eso siguen siendo gente superdotada ni gente inferior. Es gente a la que tuvo que resolver una necesidad. ¿Cómo? Como pudieron, pero la resolvieron. Y de ahí la importancia de que a los niños les presenten problemas para poder resolverlos. Así es, que le presentemos problemas. Y ojo, los maestros tenemos que fijarnos en el proceso de la resolución del problema. Es una palabra dominguera que muchos maestros usamos y que a veces no comprendemos. La resolución no es otra cosa más que el proceso mental que tiene el niño para llegar a una solución, a un resultado. Y entonces nosotros como maestros debemos observar cómo le hizo ese alumno para llegar a ese resultado, darnos cuenta en qué proceso cognitivo se encuentra para irlo reforzando y entonces lograr los aprendizajes esperados de ese ciclo escolar. Un ejemplo, los alumnos que les cuesta mucho trabajo multiplicar y lo único que hacen son sumas reiterativas. Si le dices a un alumno, ¿cuánto es 4 por 5? Comienzan 4 por 1, 4, 4 por 2, y comienzan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y comienzan a contar y a contar y a contar y a contar hasta que llegan al resultado correcto. Eso, para mí como maestro, es muy valioso y no satanizarlo. Saber que el niño está en ese proceso de conteo, va a pasar por el proceso de sumas continuas para terminar a llegar a la multiplicación. Pero eso ya depende mucho de mí como maestro, de saber cómo lo voy guiando para que llegue a ese proceso lo antes posible, porque es lo que a mí como docente me interesa. Eso es lo que significa trabajar con la resolución del problema, saber cómo le llega a un alumno a un resultado. Claro, ojalá que de verdad los docentes se concienticen en esta situación, en esta parte de lo que es preparar su clase, tratar de investigar, tratar de solucionar antes todas las deficiencias que presente para que llegue al aula con toda esa preparación y pueda transmitir a los alumnos un conocimiento propio y un conocimiento adecuado. Sabemos que hay maestros comprometidos, que sabemos que en las aulas hay maestros que luchan día a día por llevar a sus alumnos lo mejor. Y bueno, también reconocemos su esfuerzo, su trabajo y todo lo que están también igualmente haciendo ahorita en tiempos de pandemia, que a pesar de las circunstancias están sacando adelante el trabajo. Entonces, bueno, pues la invitación a los maestros que sabemos que lo hacen desde el corazón y que bueno, desde que también se den cuenta cuáles son sus debilidades y solamente las fortalezcan para que haya unos mejores resultados
y que de verdad hagan de este conocimiento y de este aprendizaje algo importante que pueda ayudarles en su vida. Así es muy importante que reconozcamos que no somos todólogos, que no somos enciclopedias caminantes, que tenemos muchas áreas de oportunidad y que las fortalezcamos. Y que las fortalezcamos leyendo, investigando, platicando entre pares. La mejor manera de aprender es enseñando. Entonces, platiquemos, preguntemos, socialicemos nuestras dudas, nuestros conocimientos. No nos quedemos con nuestras estrategias aquí porque son mías y de nadie más. No, hay que compartirlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el compañero no ha visualizado una enseñanza de algún tema como nosotros lo estamos visualizando y se va a dar la oportunidad de aprender algo nuevo, llevarlo a la práctica. A lo mejor le funciona, a lo mejor no, pero ya fue algo diferente, a lo mejor lo adecúa, a lo mejor nos supera. Eso es lo que nosotros esperamos, que los compañeros nos superen dentro de su práctica cotidiana en comparación con lo que nosotros les compartimos. Pues muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. De verdad ha sido muy valiosa esta plática. Ojalá que llegue a muchos maestros, que puedan, también a los padres de familia, para que tomen también su compromiso ante el aprendizaje de sus hijos, que también cooperen, colaboren con esta parte importante que es la educación. Y bueno, que lo hagan desde casa, que fomenten ese respeto también por todo lo que los maestros les dan. Y bueno, pues ha sido algo muy sustancioso. Ojalá que sí se lleve a la práctica, que llegue a muchos maestros y puedan ellos trabajar en esas estrategias que van a facilitar el aprendizaje. ¿Algo que quiera agregar para cerrar el programa? Se nos está terminando el tiempo. Pues solamente agradecerles a ustedes la oportunidad de compartir estos comentarios de este servidor. Reitero, no tengo la verdad absoluta, soy un humilde aprendiz en este universo llamado educación. Invito a mis compañeros a seguirse preparando, a seguir trabajando desde sus espacios, cada uno de ellos, a seguir innovando, a seguir buscando cosas diferentes, a no desmotivarse por los resultados que podemos obtener. A veces es triste ver que preparamos clases maravillosas y los alumnos no responden. A veces hacemos maravillas con 2 corcholatas y 3 piedritas y salimos súper satisfechos del salón. Sabemos que la docencia es una profesión hermosa, pero también muy complicada. Sigamos trabajando. Muchas gracias a ustedes por este espacio y pues adelante, sigamos trabajando. Muchas gracias, maestro. Ojalá que de verdad los objetivos sean muy claros y sobre todo se cumplan. Bueno, agradecemos su participación y agradecemos también a todos nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia.